días, soy la profe Jimena Montes, tanto tiempo. Para hoy tenemos un tutorial de factorización de polinomios. Este tutorial se lo dedico a mi compañera profe Natalia, que hace rato se lo venía prometiendo. Y lo que tengo para comentar hoy es que voy a explicar el primer caso de factorización o factoreo, que es factor común. Arriba les voy a dejar una carpetita con todo el material de polinomios, desde operaciones, y ahí voy poniendo los casos de factoreo. Así que factorización de polinomios. La factorización es una técnica o procedimiento que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica en forma de producto. ¿A qué le llamamos producto en matemática? Bueno, producto es significa transformarlo en una multiplicación, ¿no? Entonces vamos a comenzar con algunos ejemplos. Elegí algunos monomios como para empezar. En el primer ejemplo vemos al número 20. Si yo lo quiero transformar en una multiplicación, nosotros sabemos que, por ejemplo, 2 por 10 es 20. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ahí está expresado como un producto, correcto. Pero a ver, ¿hay algunas otras maneras? Sí. El 20 también lo puedo expresar como 4 por 5. Y también al 20 lo puedo expresar en 2 por 2 por 5. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estas tres formas? Es que en la última, estos números que están acá son factores primos. ¿Sí? Entonces, siempre es conveniente, vamos a factorizar utilizando factores primos. En el ejemplo número 2 tenemos una letra, ¿sí? X al cubo. Si yo la quiero factorizar, nosotros sabemos que esto se puede expresar también como un producto de estos tres factores, ¿sí? X por X por X. ¿Por qué? Recordamos esta propiedad en donde dice que al tener la misma base, el resultado, obviamente colocamos la misma base y los exponentes se suman. Entonces 2 más 3, 5. Llevando eso a nuestro ejemplo, cuando esta X no tiene exponente visible, que tiene un 1, 1 más 1, 2, más 1, 3. Entonces así estaría factorizado. Y en el último tenemos números y letras, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer yo es escribir, pero ya lo vamos a poner como factores primos, ¿sí? Números primos. Entonces al 30 lo voy a comenzar a dividir. 30 dividido 2, ¿cuánto nos da? 15. 15 dividido 3, 5. Y 5 dividido 5, 1. Quiere decir que 30 va a ser igual a 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Correcto. Lo voy a poner acá. 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. Ese es factorizado el 30. X a la cuarta sabemos que es X por X por X por X. E Y al cuadrado y por Y. Esto nos va a servir después para lo que viene más adelante. Por último, para factorizar los polinomios, lo que viene ahora, tenemos distintos casos de factorización o factoreo y yo voy a empezar con el primer caso, factor común. Bueno, tenemos el primer caso, factor común, ¿sí? ¿Cómo se resuelve este caso? Debemos buscar los números y o letras, quiere decir que a veces puede haber solo números, a veces puede haber solo letras, o a veces puede haber números y letras, que estén en todos los términos, o sea, que sean común a todos esos términos, ¿sí? Acá básicamente está la clave, que estén en todos, que sean común, ¿sí? En todos los términos. Acá tenemos, para comenzar un trinomio, debemos encontrar el número que esté en todos los términos, si es que hay, la letra que esté en todos los términos, si es que hay, o ambos de los dos. Para comenzar, vamos a ver el primer término y vamos a ver que hay. Está el número 2, que ya es primo, ¿sí? En cambio, en el segundo término vamos a observar el 4, que lo podemos expresar como la multiplicación de 2 por 2, ¿no? Y ahí utilizamos el número primo 2. Y al 6 lo podemos expresar como 2 por 3. Como se puede observar acá, el número 2 se encuentra en los tres términos. ¿Lo observan? Acá en este primer término, acá y acá. Entonces quiere decir que el 2 va a ser factor común de esos tres términos.
y lo voy a poner así, como fuera de un paréntesis que luego voy a multiplicar. El 3, ¿es factor común? No, porque miren, el 3 se encuentra en este término, pero no está acá ni está acá. Entonces, para que sea común, tiene que estar en todos los términos. Bueno, ya encontré el número. Ahora voy por las letras. La X, que es la única letra de este polinomio. ¿Está en todos los términos? Figura en el primero, figura en el segundo, pero no figura en el tercero. Como no está en todos los términos, no es factor común la letra. Entonces tenemos al 2. ¿Cómo se consiguen estos números que tenemos acá adentro? Bueno, fácil. Tenemos que hacer una división, ¿sí? Entonces hacemos 2 dividido 2, 1. Y lo vamos escribiendo adentro del paréntesis. Esta x al cuadrado, como no hay otra x al cuadrado afuera para relacionarse, estaría como x a la 0, ¿sí? Por eso es que no la vemos. Se baja exactamente igual. Si hubiera otra afuera, después vemos cómo se hace. Menos, y ahora voy a volver a hacer esta división. 4 dividido 2, 2. Y como no hay otra x afuera de factor común, bajamos esa x igual. Más, y ahora voy a hacer por último 6 dividido 2. 6 dividido 2, 3. Y ese es el resultado de la expresión factorizada del polinomio inicial. ¿Ven que está expresado como una multiplicación, un producto? Así que yo quiero saber si este resultado está bien. Lo que tengo que hacer es una comprobación, que va a ser muy fácil. Comprobación está con la propiedad distributiva. Agarro el resultado y lo que voy a hacer es resolverlo. Voy a aplicar la propiedad distributiva. A ver a qué llego, ¿sí? Entonces, 2 por 1x al cuadrado, 2x al cuadrado. Más por menos, menos, 2 por 2x, 2 por 2, 4x, más por más, y 2 por 3, 6. Quiere decir que si yo al resultado le aplico la propiedad distributiva, tengo que volver al polinomio, a la expresión algebraica inicial. Para el ejercicio número 2, también, casualidad, tenemos acá como es un trinomio, pero vale aclarar que podemos buscar factor común en binomios, trinomios, cuatrinomios, polinomios de 5 términos, de 6. No hay límite de términos para intentar aplicar este caso, ¿sí? Entonces voy a buscar el número que esté en los 3 términos. El 6, ¿qué es? 2 por 3. El 3 ya es un número primo, queda 3, y el 2 también queda 2. Entonces yo me pregunto, ¿el 2 está en los 3 términos? Acá está, acá no y acá sí. Como acá no está, no es factor común. El 3, ¿están los 3 términos? Tampoco. Quiere decir que no hay número que sea factor común en este caso, ¿sí? En realidad cuando pasa así es el 1, pero no vale la pena escribirlo en el primer caso de factoreo. Ahora voy a ir por las x, ¿sí? Por la letra, la indeterminada. Hay una x acá, ¿sí? De hecho hay 2. Acá también hay x y acá también hay x, que de hecho hay 3. O sea que la x la veo en los 3 términos. La x es factor común. Entonces, ¿pero cuál elijo? ¿Elijo esta x al cuadrado, esta x a la 1 o esta x al cubo? Lo que debemos saber y grabarnos es que siempre se elige la letra con el menor exponente. Quiere decir que si acá tiene un 2, acá tiene un 1 y acá tiene un 3, esta va a ser la x factor común. Adelante, voy a poner por y entre paréntesis voy a ir escribiendo adentro cada término como vaya quedando. También voy a pasar a dividir, porque esto es un procedimiento. Entonces hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan que acá la letra cuando no tiene coeficiente visible tiene un 1? 6 dividido 1, 6. Y x cuadrado dividido x, ahí debemos recordar la propiedad cociente de potencias de igual base, ¿no? Entonces era la misma, se coloca en la misma base y los exponentes se restan. Perfecto, entonces se coloca en la misma base, listo, x. Y los exponentes se restan. 2 menos, acá tiene un 1, 2 menos 1, 1. Si quiero lo pongo y si no, no hace falta. Paso con el siguiente término, divido. 3 dividido 1, 3. Y miren la x, acá tiene un 1 y acá tiene un 1. Si lo tengo que restar, 1 menos 1, 0. X a la 0, ¿sí?
Y x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, por 3 es 3. Así que ya cuando da 0 ni se pone. Ahora voy con el último término. 2 dividido 1, 2. Y miren acá, x al cubo dividido x, resto 3 menos 1, x al cuadrado. Esta es la expresión factorizada. Lo que sí me gustaría comprobarla. Para comprobarla, agarramos la expresión, el resultado, y le aplicábamos propiedad distributiva, ¿sí? Y miren, efectivamente llegamos de donde partimos. Bueno, acá tenemos un tercer ejemplo que vemos que tiene 3 términos. Primero lo identifico, ¿sí? Tiene números, tiene letras indeterminadas, que en este caso tiene x, también vemos y. Al 8 lo voy a factorizar. Sabemos que 8 es 2 por 2 por 2, ¿correcto? El 4 es 2 por 2, 2 por 2, 4. Y el 12 es 2 por 2 por 3. Así que vemos que el 2 está en los 3 términos. Eso, perfecto. Ahora lo que observo es que en cada término aparece más de una vez. Entonces, ¿qué tengo que elegir? ¿El 2? Bueno, no. Tengo que elegir la menor cantidad de veces que figura en todos los términos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá figura 3, acá figura 2 y acá figura 2. ¿Cuál es la menor cantidad? 2. Entonces tengo que elegir a 2 veces el 2. Y 2 por 2, 4. Así que 4 va a ser el factor común de los números. Ahora voy a ver las letras. ¿La x está en todos los términos? Sí, correcto. La x acá está al cuadrado, a la quinta y al cubo. La del menor exponente es al cuadrado. Ya, este tiene número y letra. Ahora me voy a fijar en la i. ¿Figura en todos los términos? En el primer término figura, en el segundo no figura y en el tercero sí figura. Pero tiene que figurar en todos. Entonces la i no es factor común. El primer término tiene negativo, el segundo tiene negativo y el tercer término tiene positivo. Ahora vamos todo esto a dividirlo por lo que figura ahí. Empezamos número con número y letra igual con la letra que sea igual, de la misma base. 8 dividido 4, 2. ¿Estamos de acuerdo? A ver la x al cuadrado dividido x al cuadrado. Los exponentes se restan, 2 menos 2, 0. Eso fue la x. Y la y al cubo, como no tiene otra para relacionarse, fuera del paréntesis, vamos a bajarla igual. Ahora vamos con el número. Este término, ¿sí? Ahora voy a hacer lo mismo. 4 dividido 4, 1. Y x a la quinta dividido x al cuadrado, los exponentes se restan. 5 menos 2, 3. Perfecto. Último término. Todo esto dividido. 12 dividido 4, 3. Voy con la x al cubo, con este al cuadrado. X al cubo dividido x al cuadrado. 3 menos 2, 1. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo o no? Y la y, directamente, como no haya fuera del paréntesis, la bajo igual adentro del paréntesis. Esta es la expresión factorizada. Para este segundo ejemplo, elegí un binomio, 2 términos. Vamos a primero comenzar factorizando los numeradores. Entonces, 9 es 3 por 3. Y 15 es 3 por 5. Ahora voy a factorizar los denominadores. Dejo esto un segundito por acá. Y voy a factorizar. El 2, sabemos que es primo, ya está 2. Y el 4, 2 por 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar el factor común. Nos olvidamos un poquito de lo que es el denominador y miramos en el numerador que el 3 está en ambos términos. Por lo tanto es común, ¿sí? Y como está en el numerador, lo vamos a poner en el numerador de la fracción. Luego nos concentramos, nos olvidamos del numerador y vamos al denominador. Y vemos que el 2 está también en ambos términos. Por lo tanto, va a ser factor común del denominador. Y así sacamos la fracción.
Si en alguno de los dos no tuviera factor común, vamos a colocar un 1, como vamos a ver más adelante. Luego, ahora voy a la letra. La A está en ambos términos. La de menor exponente va a ser A al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, después va a ser igual que lo que venimos haciendo siempre. Dividimos. Vamos a hacer 9 medios dividido 3 medios. Lo podemos hacer con la calculadora o a mano. 9 menos dividido 3 medios. Se simplifica derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Y el 3 con el 9. 3 dividido 3, 1. 9 dividido 3, 3. Y ahora, bueno, voy a multiplicar cruzado. 3 por 1, 3. Y 1 por 1, 1. El resultado es 3. Daba un 3. Y A al cuadrado dividido al cuadrado, 2 menos 2, 0. Se fue A. Ahora voy a dividir esta fracción dividido 3 medios. 15 cuartos. 15 cuartos dividido 3 medios. Lo mismo. Multiplico cruzado, 5 por 1, 5. Y 2 por 1, 2. 5 medios, ¿sí? Entonces acá voy a poner 5 medios. Esa era la fracción. Y ahora voy con la letra. 5 menos 2, 3. A al cubo. Entonces acá está factorizada la expresión. Bueno, acá les dejo un par de ejercicios para que practiquen. Tan buenos de todo lo que vimos, pero para extraer factor común, el caso de factoreo que vimos.